Doctor, Sí, hay una compañera que quiere, que creo que está en ok, sala de espera. claro. Bien, creo que ahí la ven todos, ¿verdad? La presento. Ok, bueno, el Sí, tema que doctor. vamos a ver el día de ahora se llama medios de protección del sistema nervioso. Les voy a enviar el material más al rato de la presentación y un pequeño documento de los aspectos más sobresalientes que ustedes deben dominar. Bueno, vamos a iniciar recordando algo. Este esquema que ustedes ven aquí arriba representa los plexos coroides del cerebro o del encéfalo. Vemos aquí en la parte superior los plexos coroides de los ventrículos laterales. Aquí estaría el agujero interventricular o de Monro. Y entonces ven cómo estos plexos coroides se meten al techo del tercer ventrículo. Y luego veo aquí a nivel de el techo del cuarto ventrículo, por debajo del velo medular inferior, lo que en algunos libros, algunos autores les llaman la tela coroidea o plexos coroides de el cuarto ventrículo. Y vean ustedes cómo se mete en el receso lateral o agujero de Lusca. ¿Sí? Vean cómo se mete ahí los plexos coroides. Bueno, en el esquema inferior, para que en una vista superior, aquí veo la prolongación anterior del ventrículo lateral, prolongaciones, las prolongaciones posteriores occipitales, y ven ustedes cómo se observa los mismos plexos coroideos. Van hacia el agujero de Monro y aquí se observan en esta línea en el techo del cuarto ventrículo. Si vemos el cuarto ventrículo por su región posterior en su forma romboidea, pues aquí tengo los ventrículos laterales, los plexos coroides en su techo, y vean cómo se meten también por el receso lateral o de Lusca. ¿Ok? Y si observamos esta diapositiva, vamos a recordar, porque es algo que ustedes deben conocer, ¿sí? Son conocimientos básicos necesarios de quién forma los plexos coroides. Y entonces, aquí ven ustedes, vean la arteria basilar, ¿sí? Arteria vertebral, luego arteria basilar, y luego veo aquí que se forma la arteria cerebral posterior. ¿Ok? Bien, a nivel de la arteria vertebral, acordamos que sale la pica, así la conocen los neurocirujanos, la pica, o arteria cerebelar póstero inferior, arteria cerebelar póstero inferior, y vean cómo da ramas al techo del cuarto ventrículo. Y luego observo
la arteria basilar, como me da origen a AICA, que es la arteria cerebelar anteroinferior. Y esta da colaterales para formar estos plexos coroides del cuarto ventrículo. Entonces, si alguien me pregunta qué arterias forman los plexos coroideos del techo del cuarto ventrículo, pues es la pica y la AICA. Hacia arriba, observen ustedes, a nivel de la arteria cerebral posterior, ¿se acuerdan? Lo vimos antier, bueno, la semana pasada. Salen dos arterias que reciben el nombre de arterias coroideas posteriores, y una es medial y otra es lateral. Entonces tengo la arteria coroidea posterolateral. Y obsérvenla, si es lateral, se va a los plexos coroides de los ventrículos laterales. Y entonces vean aquí las ramas, cómo van, siguen todo el piso del ventrículo lateral. Aquí estaría el agujero de Monro y se mete al techo del tercer ventrículo. Por el otro lado, yo veo esta arteria está aquí, que es la arteria coroidea posteromedial. Acuérdense que se mete en la región posterior del tercer ventrículo. Aquí se va a meter en el tercer ventrículo, en la región posterior. Recuerden que aquí está la glándula pineal y los colículos superiores. Y se mete aquí. Y entonces vean que forma los plexos coroides del techo del tercer ventrículo. Y hay anastomosis, tanto de la arteria coroidea posterolateral como de la coroidea posteromedial. Una arteria que contribuye en forma importante en la formación de los plexos coroides es la arteria coroidea anterior, que la ven ustedes aquí, y que es rama colateral de la carótida interna. Rama colateral de carótida interna. ¿Ok? Y también entra a las cavidades ventriculares y se anastomosa con ramas de la arteria coroidea posterolateral. Entonces, estas arterias en unión con los ependimocitos, ¿verdad?, van a formar los plexos coroides. La mayor parte del líquido cerebroespinal se forma en estas estructuras, pero también se describe que en todas las paredes ventriculares, de hecho hay vasos, y estos vasos están, pues, laterales, si ustedes quieren manejarlo así, a las células ependimarias, están por fuera del epéndimo, ¿sí? Tengo la cavidad, el espacio, los ependimocitos y por fuera las arterias, ¿sí?, subventriculares. Se llaman arterias subventriculares. ¿Ok? Y bueno, ahí también se filtra en las paredes ventriculares líquido. Recuerden que todos los líquidos corporales son filtrados sanguíneos. Bueno, pues también ahí en las paredes ventriculares ocurren este filtrado en menor proporción. ¿Ok? De hecho, ayer les comentaba muy rápidamente que en el trabajo del parto, en muchos recién nacidos, por el esfuerzo, por
el intentar salir por esa cavidad, ¿sí? La cavidad vaginal, el cerebro sufre a veces, ¿sí?, traumatismos, y las arterias que se lesionan son las subventriculares. Y entonces el niño presenta hemorragias subventriculares. Y se refieren a esas arterias que están por fuera de los ependimocitos, no en la cavidad ventricular, por fuera. ¿Ok? Bien. Recordemos que entonces en estos plexos coroideos que veo aquí, ahora ya los veo aquí dentro de esta cavidad, ¿sí? Ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, ¿sí? Vamos a ponerlo más en grande. Aquí lo ven. Ahí se produce el líquido cerebroespinal. Y tiene todo un recorrido de ventrículos laterales, agujero interventricular o de Monro, tercer ventrículo, acueducto cerebral o de Silvio, y llego al cuarto ventrículo. ¿Ok? En el cuarto ventrículo recuerden que hay un orificio, un foramen medial, que es el de Magendie, y que lleva el líquido cerebroespinal a la cisterna magna. Antes se le conocía como cisterna magna. Ahora se le conoce como cisterna cerebelo-medular. Cerebelo-medular. ¿Ok? Porque está entre el cerebelo y el bulbo. Y entonces aquí está el cerebelo, aquí está el bulbo. Este espacio que está abajo es la cisterna magna o cisterna cerebelo-medular. Y ahí desemboca el agujero Magendie o el foramen medial. Y vean los foramen laterales, aquí están señalados los foramen laterales o de Lusca, que llevan el líquido cerebroespinal a la cisterna pontina, que está ubicada entre bulbo y puente. Bulbo y puente. Y entonces ahí desemboca, ahí sale el líquido cerebroespinal hacia cisternas. Luego esos espacios, recuerden que una cisterna, ya lo habíamos mencionado, es una dilatación del espacio subaracnoideo. Esto que ustedes ven aquí es el espacio subaracnoideo. Bueno, los sitios donde este espacio se hace muy amplio reciben el nombre de cisternas. ¿Ok? Entonces, recuerden, tengo, para que lo entendamos, mi médula espinal. Y luego que hay la pia madre que lo rodea. Y luego que tengo el espacio subaracnoideo, ¿sí?, donde está el líquido cerebroespinal, y luego la aracnoides. Ok, en médula espinal todo el espacio subaracnoideo es continuo. Es continuo, ahí no hay cisternas. Pero a nivel encefálico, con esa forma tan peculiar que tiene nuestro cerebro o los cerebros de cualquier organismo vivo, ¿verdad?, vertebrado, pues hay lugares donde ese espacio se hace grande. Y entonces eso es lo que se le llama cisternas. Entonces no olvidemos nunca que el líquido cerebroespinal sale de las cavidades ventriculares por dos foramen, dos orificios, es el medial y dos laterales. Uno medial y dos laterales. El medial de Magendie, el lateral de Lusca. ¿Y a dónde terminan? En cisternas. Y luego esas cisternas pues, continúan, envían el líquido al espacio subaracnoideo. Vean cómo el espacio subaracnoideo presenta células trabeculares. Son células, ¿ok? Así como robots alargados, ¿sí? Imagínense robots alargados que andan caminando ahí. Bueno,
son células que tienen un núcleo, un soma, ¿verdad?, ligeramente aplanado, y prolongaciones que van desde la pía madre hasta la aracnoides. Estas son las células trabeculares. ¿Ok? Que vamos a ver que cuando movemos la cabeza, ¿sí?, hay un movimiento aquí de estas células. Es un sistema amortiguador que modifica y impulsa el movimiento del líquido cerebroespinal. El día de ayer yo les decía, el único sitio donde hay vellosidades aracnoideas y donde se reabsorbe el líquido cerebroespinal a la sangre venosa es el seno sagital superior. ¿Ok? Entonces, aquí en mi cráneo, yo tengo un seno sagital superior. Y ahí es donde están estas aspiradoras, ¿verdad?, que jalan el líquido cerebroespinal y lo meten al interior del seno dural, que contiene sangre venosa. Nunca es al revés, tendríamos todos los problemas del mundo. ¿Ok? Pero entonces el líquido cerebroespinal tiene que viajar desde niveles medulares hasta la bóveda craneal, hasta el seno sagital superior. Y entonces hay muchos mecanismos que impulsan este líquido a que salga. ¿Ok? Los tres mecanismos principales desde el punto de vista fisiológico, y que luego van a ver, supongo, en su clase de fisiología, es, primero, se está produciendo líquido. Es como tener una llave de agua abierta. Se está produciendo y está saliendo por estos foramen al espacio subaracnoideo. Eso impulsa. ¿Ok? Luego, el movimiento de estas células trabeculares. Y vamos a ver que aquí hay gran cantidad de vasos que pulsan. ¿Ok? Bueno, todos esos movimientos de estos elementos en ese espacio generan esa migración, camino hacia las granulaciones aracnoideas. ¿Ok? Son de los principales mecanismos. Ok. Si ustedes observan en este esquema, estas rayitas que ven aquí, estas dos es la pía madre. Esto es la pía madre. ¿Ok? Entonces aquí tengo el espacio subaracnoideo. Por supuesto, entre el tejido nervioso y la pía hay un espacio que se llama subpial, por debajo de la pía. Y recuerden que está formado, ese espacio está ocupado por prolongaciones gliales de oligodendrocitos y de astrocitos, que detienen materialmente con sus prolongaciones, sostienen a la pía madre, porque nadie puede, sostienen y revisten, porque nadie puede tocar a una neurona. ¿Ok? Entonces es el contenido del espacio subpial y vasos sanguíneos capilares. En el espacio subaracnoideo vamos a ver que hay infinidad de elementos. Los principales son vasos, pero hay nervios, raicillas, etc. Ahorita las vemos. Observen en rojo. Esta es la aracnoides. Es una capa de células planas, son células planas, ¿ok? Y que están íntimamente adheridas a la dura madre. Entonces, teóricamente hay un espacio subdural, pero este espacio es virtual.
solo se hace real cuando alguna arteria, algún vaso pasa, atraviesa esas capas y da una rama o da unas ramas y se le ocurre darlas entre la dura y la aracnoides. Entonces se mete entre esas capas. Y si un día se rompe ese vaso, entonces la sangre sale del vaso y empieza a disecar la dura madre del aracnoides. Y entonces tenemos un hematoma subdural. Subdural. Por eso es importante recordar esto. ¿Ok? Tenemos pacientes que presentan hematomas subdurales. Y ustedes me dirán, pero si es virtual, pues sí, pero a veces los vasos entran en ese espacio y a veces se rompen. ¿Ok? O pueden generar aneurismas, en fin, pueden haber diferentes alteraciones vasculares entre esas dos capas. Luego tengo la dura, y la dura está también adherida al periósteo craneal. Algunos dicen endostio craneal. Entonces, cuando uno quiere sacar el encéfalo del cráneo, pues tenemos que cortar con la sierra y luego meter los dedos e ir disecando, separando la dura madre del cráneo. ¿Ok? Porque no hay espacio epidural o extradural, que sí existe a nivel de médula espinal. Recuerden que en médula espinal hay un espacio extradural ocupado por tejido adiposo y plexos venosos y, claro, arterias. Ok. Entonces aquí veo mi dura. Y veo que cuando esta dura madre, ayer lo mencionábamos, da origen a una dependencia que se va a meter a ciertas regiones encefálicas para formar tabiques. Esta dura se divide en una dura craneal o parietal de pared y una dura visceral. Como vengo por aquí y vengo por acá, esta dura visceral es la que me forma la dependencia, en este caso la tienda del cerebelo. Y entonces el espacio que se forma entre ambas capas dentro de la dura madre es de forma triangular y es un seno. En este caso el seno transverso. Si lo ven aquí arriba, vean la misma forma triangular y es el seno sagital superior. Aquí que se va a formar la hoz del cerebro. ¿Ok? La hoz del cerebro, falsa, cerebral. Son ejemplos. Ok. Vean aquí ustedes cómo la aracnoides se sigue hacia abajo por toda la médula espinal. Y aquí me forma otra cisterna, se llama cisterna lumbar. Recuerden que la médula espinal termina entre L1 y L2. Y la dura madre se va hasta la segunda vértebra sacra, en donde ya se continúa como rodeando al filum terminal y entonces forma el filum terminal externo o ligamento duro coxígeo, porque está formado por dura madre y termina en el coxis. Ligamento duro coxígeo o filum terminal externo. Aquí vean el filum terminal interno. ¿Ok? Y entonces aquí hay un espacio donde vive la cauda equina, que recibe el nombre de cisterna, algunos autores le llaman cisterna lumbar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta este momento. Doctor, yo Sí. dijo que el líquido cerebroespinal salía de qué forámenes al espacio El subaracnoideo. foramen medial y dos laterales, que reciben el nombre medial de Magendie, se escribe Magendie, y de Lusca. ¿Ok?
Vean, esta es la cisterna magna. Aquí es donde sale el foramen. ¿Sí? Aquí lo ven, vean cómo se ve un orificio. Este es el foramen medial o de Magendie. Los de Luzcano, porque esos los vemos laterales, porque se van a la cisterna pontina, a esta zona. ¿Ok? Entonces, tienen un trayecto desde la cavidad ventricular hasta la cisterna pontina. Bueno, aquí ven ustedes todo el espacio subaracnoideo, las dilataciones del espacio y cómo el líquido tiene que ir hasta las vellosidades aracnoideas. ¿Ok? Aquí ven los plexos coroides de los ventrículos laterales, el agujero interventricular y el techo. Y aquí ven la tela coroidea. ¿De acuerdo? Está dibujado en punteado lo que es el ventrículo lateral. El ventrículo lateral, aquí veo el tercer ventrículo en su región talámica y hipotalámica. El acueducto y el cuarto ventrículo. Es cuestión nada más de que se pongan a analizarlo, ¿sí?, en su documento con detalle y se vayan aprendiendo las diferentes regiones. Aquí lo que se señala en forma importante es el seno sagital superior o longitudinal superior, y vean aquí la confluencia de los senos. A veces todos confluyen, el seno longitudinal superior, longitudinal inferior y transverso, pero es en un número pequeño de la población que ocurre eso. Generalmente es como lo vimos ayer. Un seno longitudinal superior se continúa con un transverso y el recto con el otro. ¿Ok? Entonces no confluyen totalmente. Esto es la prensa de Gerófilo, confluencia de los senos. Y aquí ven el seno recto. El seno recto. ¿Ok? Aquí estaría la gran vena de Galeno y algunas venas por aquí internas. Bien. Si ustedes observan esta disección en cráneo, si estuviéramos en el laboratorio, así lo veríamos. Vean la dura madre. ¿La observan? Pegada, adherida al cráneo. Esta es la dura madre. ¿Y la cara interna qué es? La aracnoides. Esto es la aracnoides. Todo el interior es aracnoides. ¿De acuerdo? Aquí ven la hoz del cerebro. Aquí arriba, si lo ven ustedes bien, aquí vean el seno sagital superior. ¿Ok? Está en el interior de la dura madre. Hoz del cerebro. Aquí está la tienda del cerebelo, parte de la tienda del cerebelo, y este es el seno transverso de un lado y de otro lado. Senos transversos. ¿Ok? Y toda la dura recubriendo a todo el interior de la cavidad craneal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Oiga, doctor, y por ejemplo, bueno, es que he visto videos así como de descompresiones, así que por hemorragias cerebrales, Sí. solamente se levanta la dura, el aracnoides, o... A ver, depende del tipo de hemorragias, ¿sí? O sea, las cirugías van a depender del tipo de hemorragias que se presentan por traumatismos. En ocasiones, la más frecuente que ya les había dicho es la hemorragia extradural o epidural, en donde se rompe la arteria meningia media, se rompe aquí, y entonces empieza a desplazar al encéfalo
lo empieza a desplazar y empieza a aparecer ahí una zona donde se ve el sangrado. ¿Ok? Bueno, pues se hace la radiografía. Es más, en una radiografía se ven los cambios de densidad de tejidos y de líquido. Y se determina que si hay una hemorragia, entonces pues hay que trepanar para extraer ese líquido en esa hemorragia extradural. ¿Ok? Generalmente es más cuando se usa trepanación. Ya cuando hay otros tipos de hemorragia, ya pues entra el neurocirujano y ve pues cuál es el mejor procedimiento para extraer. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo no entendí bien lo de las células trabeculadas, doctor. ¿Podrías repetirlo? Ahorita lo vemos, si no se me olvida, ¿sale? Ahorita lo analizamos. Vean esto, vean que esa, ¿qué es? La hoz. La hoz del cerebro, se las presento. Esta es la dependencia. Así, esta forma tiene, vean que va rodeando al cuerpo calloso, ¿sí? Claro, en cada cerebro se manifiesta en formas diferentes, a veces cubre todo, a veces una parte, pero vean, va desde la apófisis cristagali, donde se inserta y se va insertando en toda la bóveda craneal, el interior, ¿sí? Y en este borde libre es donde tiene el seno sagital superior o longitudinal superior. Y en este borde interno inferior es el seno sagital inferior. Y aquí se continúa con el seno recto. Aquí está la confluencia de los senos. ¿Ok? Entonces, seno sagital superior, es importante que lo ubiquen. Va desde aquí, toda esta zona. Es un espacio triangular en el interior de la dura madre, ¿sí? Que llega hasta acá. Aquí veo el seno longitudinal o sagital inferior. Aquí lo ven, aquí ya se observa y desemboca en el seno recto. Este es el seno recto. Aquí va a haber otra dependencia como alas de mariposa, que es la tienda del cerebelo. ¿Ok? Y sale de aquí. Vean, este es el vermis. Entonces, allá en la profundidad hay un hemisferio cerebelar. Ah, pues está cubierto por una dependencia de dura que se llama tienda del cerebelo. Y vean aquí abajo, esta es la hoz del cerebelo. La hoz del cerebelo. En donde quedábamos que viaja el seno occipital. ¿Sí? El seno occipital. ¿Ok? Hacia abajo. Y entonces los senos impares serán sagital superior, sagital inferior, recto y occipital. Porque están en la línea media. ¿Ok? Bien, entonces les digo, a veces cubre toda esta zona, a veces cubre esta, a veces está así, en fin. Depende de los cerebros de cada uno. Entonces lo que acabamos de ver es esto, seno sagital superior, seno sagital inferior y seno recto. Entonces me forman la hoz del cerebro, ¿ok? Seno recto, sagital superior, sagital inferior. Entonces ya lo ubican, ¿de acuerdo? Luego decíamos el seno sagital superior, cuando el seno recto confluye aquí, exactamente aquí, entonces sí recibe el nombre de prensa de Jerófilo o confluencia de los senos. Pero les decía que lo más frecuente es que el longitudinal superior o sagital superior se continúe con el seno transverso derecho. ¿Sí? Es un casco que damos. Y el seno sagital inferior desemboca en el recto desemboca en el transverso izquierdo. ¿Ok? Y entonces aquí pues hay vasos comunicantes, hay un seno comunicante a veces.
pequeñito que comunica esto con este. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Quedamos que la sangre de estos senos llega acá, sale por los transversos, luego sigmoides y llega al golfo de la yugular. Y entonces sale del cráneo la vena yugular interna con toda la sangre venosa. Le agregamos la sangre venosa de las regiones anteriores del cerebro y de algunas estructuras, como es la cavidad orbitaria, ¿sí?, que llegan a los senos cavernosos. Aquí están los senos cavernosos. Hay intercavernosos anteriores, posteriores, que unen a estos senos. Y tengo los petrosos superior, aquí petroso superior y petrosos inferiores. ¿Ok? Vean que el seno occipital también llega un momento en la hoz del cerebelo que se bifurca para dar una rama al seno sigmoides y otra al seno sigmoides del otro lado. ¿Ok? Y entonces todos esos senos reciben a todas las venas del encéfalo. Todas. ¿Sí? Por supuesto, sería la gran vena de Galeno. Y pues aquí vendría la vena cerebral interna y así sucesivamente, ¿no? La gran vena basal de Rosenthal, que está formada por las otras venas que vimos. Entonces, es cuestión de que le pongan nombres a esta estructura. ¿Sí? Por cierto, les voy a mandar la práctica al ratito, que corresponde a estos temas de telencéfalo e irrigación, para que la vayan resolviendo. Y están estos esquemas. Entonces vienen preguntas. Ok. Su compañero decía, todavía no comprendo lo que son las células trabeculares. Bien. Imagínense aquí abajo dice cerebro. ¿Qué es el cerebro? Células. Células. Es la corteza cerebral. ¿Sí? Si estamos hablando de hemisferios cerebrales. Si estoy hablando de médula, bueno, pues es sustancia blanca. Pero si estamos hablando de cerebro, es sustancia gris. Y si es sustancia gris, hay neuronas, somas neuronales y cuerpos de células gliales. ¿Ok? Ese es el tejido nervioso. Y vasos, por supuesto. Y llega un momento en que, observen, hay una membrana basal, como en muchos tejidos. Aquí está. Y luego tengo mi pía madre. Esta es mi pía madre. ¿Ok? Estas son las células de la pía madre. Vean, planas, alargadas. Aquí está su núcleo. ¿Sí? Su núcleo. Imagínense células como la mano, transparentes, aplanadas, con una bolita aquí que corresponde a su núcleo. ¿Sí? Y abarcan una gran extensión. Y se van uniendo, y entonces van formando la pía madre. ¿Ok? Si encuentran un vaso, lo van a rodear. Y si este vaso se mete al cerebro, lo siguen rodeando hasta que se lo dejan a las células gliales. Entonces, hay un espacio perivascular formado por esta pía madre. ¿Ok? Al meterse un vaso al cerebro. Aquí este vaso está en el espacio subaracnoideo. Y vean, en el espacio subaracnoideo hay líquido cerebroespinal. Y vean aquí cómo tengo las células trabeculares. ¿Ok? Que van de pía a aracnoides. Entonces veo aquí la membrana aracnoidea. Células planas también, sus mitocondrias, sus núcleos. ¿Verdad? Es una capa de pocas células. Esto es lo que se llama
aracnoides. Pero vean lo interesante. Toda la aracnoides comprende su capa que se pega a la dura y el trabéculo. El trabéculo, ¿ok? El espacio ocupado por este trabéculo es lo que se llama espacio subaracnoideo. ¿De acuerdo? Comúnmente decimos espacio subaracnoideo, aracnoides. Y luego vean, tienen la dura madre. La dura madre también tiene diferentes regiones. Vean, células limitantes de la dura madre. Dura madre meningia. Dura madre perióstica. La vemos como una sola capa. Si estuviéramos en el laboratorio, la toman y la ven que es dura, ¿sí? Tejido conectivo. Bueno, esa capa que ven ahí tiene todos esos tipos celulares. Esa es la dura madre. ¿De acuerdo? Y aquí pues le ponen las rayitas así como que está temblando, como que se mueven, porque se mueven, ¿sí? El movimiento, el simple caminar hace un movimiento, ¿sí? Y sirven como amortiguadores y van generando movimiento en el espacio subaracnoideo. Lo mismo las pulsaciones de los vasos. Todos los vasos pulsan. Entonces, eso genera también movimientos en ese líquido. Bien. Ahora observen este esquema. Es lo mismo, vía madre, espacio subaracnoideo, aracnoides, vean las células limitantes de la dura y observen cómo estas células se meten, la aracnoide se mete al seno venoso. El seno venoso, como todo, va a tener sangre venosa, presenta un endotelio. Aquí vean el endotelio, células endoteliales. ¿Ok? Y observen cómo las células del aracnoide se meten, el trabéculo, parte de la dura madre hasta cierto nivel que deja el endotelio. Y esta estructura es lo que se llama granulación aracnoidea. A veces les llamaban granulaciones subaracnoideas, y está bien el término porque está a expensas de estructuras subaracnoideas, ¿sí? Pero bueno, granulaciones aracnoideas. Y entonces, por diferencia de presión, el líquido cerebroespinal sale, atraviesa estas capas celulares y llega a la sangre venosa. ¿Ok? Y entonces, pues ya, ahí se elimina. Algunos datos que como médicos debemos saber es lo siguiente. Si ustedes leen el bar les dice que producimos medio litro de líquido cerebroespinal en 24 horas. Medio litro, ¿ok? Bueno, se aprende medio litro. Yo lo bajo a 450 mililitros. ¿Sí? No es porque yo quiera. La producción es variable. ¿Sí? Muy variable en cada encéfalo. Y puede ser menos de medio litro y un poco más de medio litro. Entonces, podríamos quedarnos con 450 mililitros para que comprendamos mucho mejor los procesos. Si yo ahorita a ustedes, en este momento, les pongo un aparatito, extractor de líquido cerebroespinal, y les quito todo su líquido, todo, de las cavidades ventriculares, de las cisternas y del espacio subaracnoideo,
¿Cuánto creen que pueda yo obtener? ¿Alguien leyó algo parecido? ¿Cuánto líquido tengo en mi interior? ¿Sí? En mis cavidades, en mis cisternas y en mi espacio subaracnoideo. Por ahí hay una película de ciencia ficción, hay una novela también. No me acuerdo el nombre, la vi una sola vez, pero eran unos extraterrestres que les encantaba comerse el líquido cerebroespinal, ¿no? Y haciendo cuentas, pues la verdad es que no extraían mucho de cada persona. Bueno, el Snell marca que son 150 mililitros aproximadamente. Exacto. ¿Ok? Por eso me gusta eso. 150 mililitros. Eso es todo el líquido que yo puedo obtener. Y si produzco en el día 450 mililitros, entonces puedo decir 2/3 partes las tengo que reabsorber. ¿Queda claro? ¿Cuánto? Si produzco 450 al día, Reabsorbemos 300 mililitros. reabsorbemos 300 porque debo quedar con 150. Si digo 500, tengo que sacar la calculadora y empezar a hacer cálculos y todo. Entonces, es más fácil que nos aprendamos cuánto se produce. 450. ¿Qué capacidad tengo de almacenar este líquido? 150. Por lo tanto, tengo que reabsorber en 24 horas 300 mililitros. Si no reabsorbo eso, tengo problemas. Y entonces el líquido se va quedando en las cavidades. Y voy a tener hidrocefalia. Acumulación de líquido dentro del encéfalo. ¿Ok? Entonces, una pregunta. Sí. Cuando ocurre esta hidrocefalia, el líquido tiene que ser drenado y si sí, ¿a qué nivel se drena? Y a ver, si es en un bebé y no se atiende en forma adecuada, pues la cabeza crece y crece y crece y va desplazando y destruyendo tejidos. ¿Ok? Y entonces vemos las fotografías de niños con hidrocefalia con una gran cabeza. Sí, al final tienen que poner un drenaje, una válvula, ¿sí? En ese espacio subaracnoideo y luego esa válvula baja y drena en ciertos lugares. Es una válvula muy cara, sumamente cara en la actualidad. No recuerdo el precio, pero el último que yo tenía era de más de 100,000 pesos. ¿Sí? Y en la actualidad, pues es mucho más caro. El problema es que ya no, los hospitales no tienen para pagar eso, no tienen válvulas. Entonces, en un adulto es grave. Imagínense que por ir a comer taquitos al pastor se ganaron, o carnitas, se ganaron un cisticerco y el cisticerco se quedó en Acueducto de Silvio. No hay manera de intervenir hasta allá en forma rápida. Generalmente lo que se hace es poner una válvula de este tipo y decirle al paciente, pues tiene que ir y comprarla. Y el neurocirujano la va a instalar. ¿Ok? Entonces son gastos que mucha gente pues no tiene, definitivamente, ¿sí? Y no puede manejarse así. Un paciente con una hidrocefalia adulto entra en algo que se llama cuadro hipertensivo. Y en cuestión de horas o 2, 3 días, si no se atiende, ese paciente va a fallecer, va a tener problemas muy serios, porque esa acumulación va destruyendo tejidos.
Y puede caer en estado de coma, puede, en fin, muchas causas, muchas cosas, mucha sintomatología. ¿De acuerdo? Entonces, una obstrucción hay que hacer, poner una válvula. Ahora, si ya comprendimos el mecanismo, pues tengo las causas de hidrocefalia. Una es obstructiva, ¿sí? Es la más frecuente. La otra es que haya una hiperproducción de líquido cerebroespinal por parte de plexos coroides. Y la otra es que pues, las bombas no sirvan, las granulaciones aracnoideas no generen esa reabsorción. Básicamente son las causas. Claro, la más frecuente de todas es la tipo obstructiva, por tumores, aneurismas, cisticercosis, en fin, por muchas causas. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta acerca de esto? Entonces ya no olvidan nunca lo que es una granulación aracnoidea. ¿De acuerdo? Y cuáles son los elementos histológicos que lo forman. Vean, trabéculos, células de la aracnoides, células de la dura, de la región limitante, endotelios. ¿Ok? Esta es mi granulación y entonces así drenamos el líquido cerebroespinal. Y recuerden, claro, en apuntes y muchas cosas ustedes pueden encontrar que la producción de líquido cerebroespinal va desde 80 mililitros, perdón, la capacidad, de 80 mililitros hasta 150, 160 y tantos mililitros. Depende del tamaño del encéfalo, de la cabeza, la raza, etc. ¿Sí? Entonces tenemos cerebros muy pequeños donde la capacidad es poca y otros donde hay una gran capacidad. ¿Sí? Y pues la producción generalmente se va también entre 450 a 550 mililitros. Cada autor pues trata de mantener dar una cantidad, ¿no? Entonces, Barr, por ejemplo, menciona 500 y algunos 450, etc. La idea es que, recuerden, 2/3 partes del líquido que produzco tengo que reabsorberlas. Si no, presento hidrocefalias. Y claro, ya hablando de hidrocefalias, pues hay hidrocefalias internas, hidrocefalias externas, hidrocefalias mixtas, ¿sí? Hidrocefalias internas cuando se afectan cavidades fundamentalmente. Externas, el espacio subaracnoideo o mixtas. ¿Ok? Aquí ustedes ven, observen, esto es el cráneo, esta es la dura, esta es la arteria meningia media, vamos a ponerle un nombre, y entonces se rompe una de sus ramas y me genera desplazamiento de la dura madre perióstica y me genera aquí un hematoma epidural. Epidural. ¿Ok? Vean un hematoma entre la dura madre y la aracnoides. Entonces este es un hematoma subdural. Subdural. ¿Ok? ¿Qué pasa si se rompe un vaso? Vean este vaso aquí. Se está rompiendo en el espacio subdural. Vean, es dura madre, es las células limitantes, ¿sí? De la dura madre y la aracnoides. Este es subdural. Este es epidural. ¿Qué pasa si este vaso se rompe aquí? ¿Qué me da? Lo rompo aquí. Subaracnoideo. ¿Qué me da? ¿Un qué?
un hematoma subaracnoideo? No. No está. Si se rompe ahí, me va a dar una hemorragia subaracnoidea. O sea, hay líquido aquí. Córtense un dedo en aras de la ciencia y pónganlo en un vaso con agua. Nunca se va a formar un hematoma. Todo el vaso se va a teñir de rojo. ¿Sí queda claro? Entonces, si yo rompo un vaso en el espacio subaracnoideo, todo el líquido se va a teñir de rojo. Esa es la razón por la cual, si hay un accidente, ahorita atropellan a alguien, tiene pérdida de la conciencia, llega inconsciente al hospital, hay que hacer una punción lumbar. Hay que determinar si no tiene una hemorragia en alguna parte de su sistema nervioso. Entonces se hace una punción lumbar. Si sale roja, es que en algún lado hay un proceso hemorrágico. Y entonces continúa el protocolo. Recuerden que en la actualidad es muy difícil encontrar que todos los hospitales tengan resonancias, aparatos de resonancia. Sumamente difícil, ¿no? Si lo tuvieran, pues inmediatamente lo meten al resonador y rápidamente vemos qué pasa, ¿no? Pero en la mayor parte de los hospitales no lo hay. Y entonces una de las medidas es hacer una punción lumbar. Antes, en mi época, pues no había resonadores, entonces se tenían que hacer de rutina punciones lumbares. ¿Ok? Bien. Entonces sí quiero que quede claro que yo, problemas vasculares a nivel del encéfalo, tengo hematomas extradurales o epidurales, hematomas subdurales y hemorragias subaracnoideas. ¿Ok? Aquí está la hemorragia. Si la ven. Vean, se rompió un vaso aquí en el espacio subaracnoideo. ¿Y qué pasa? Ya no es un hematoma, es una hemorragia. Se empieza a teñir todo de rojo. ¿Ok? Bien. El otro aspecto que debemos recordar de medios de protección es cisternas. Esas dilataciones del espacio subaracnoideo. Este esquema me gusta porque es muy sencillito, fácil de aprender. Son de las principales. Una cisterna entre la comisura anterior a nivel de la lámina terminal y el quiasma óptico. Esta cisterna se llama de la lámina terminal. Un espacio muy grande del espacio subaracnoideo que está a nivel del quiasma óptico. Se llama cisterna quiasmática. En la fosa interpeduncular, entonces se llama cisterna interpeduncular o cisterna de la fosa interpeduncular. Aquí ven esta, es la cisterna protuberancial. Lateralmente en el puente arriba, lateral en la región lateral, a nivel del mesencéfalo, tengo la cisterna ambiens en las regiones laterales del mesencéfalo. En las regiones laterales del puente tengo la cisterna pontocerebelar, esta que ven aquí. ¿Ok? Y aquí tengo la cisterna cerebelo-vulvar. Cerebelo-vulvar. Atrás de la lámina cuadrigémina, ahora en la cara posterior del mesencéfalo, tengo la cisterna superior o cuadrigémina. Superior o cuadrigémina. Aquí es donde llega la vena, la gran vena de Galeno, en la cisterna superior o cuadrigémina. Y en la cara posterior de bulbo y cerebelo, en relación al cerebelo, es la cisterna magna,
o cisterna ponto cerebelar, perdón, bulbo cerebelar, ¿sí? O cerebelo vulvar, como quieran llamarlo. Cisterna magna, cerebelo vulvar posterior o ponto vulvar. Bueno, esas son las principales cisternas que ustedes deben dominar. Por ejemplo, en la cisterna, ¿qué hay en la cisterna protuberancial? Pues el tronco basilar. ¿Ok? ¿Qué hay en la cisterna interpeduncular? La emergencia del nervio 3. ¿Qué hay en la cisterna superior? Pues la gran vena de Galeno. Y así sucesivamente, ¿no? Hay elementos importantes en estas cisternas. Si la vemos en una resonancia con medio contraste entre dos, ¿sí? Esta de arriba, podemos ver las mismas cisternas, ya no, ahora no en dibujito, sino en una resonancia. Y entonces aquí tengo el mesencéfalo. Está el mesencéfalo. Aquí está la cisterna interpeduncular. Aquí está el quiasma óptico. Entonces esta es la cisterna quiasmática. Aquí está la comisura anterior y la lámina terminal. Entonces tengo la cisterna de la lámina terminal. Me voy al otro lado y tengo la cisterna cuadrigémina o superior. ¿Ok? Y abajo la cisterna magna. Van a encontrar otras cisternas. Los nombres cambian dependiendo, este es el Jaines, y entonces vean que a la cisterna que le llamaban protuberancial, no me acuerdo en qué libro, ese es un libro de anatomía, el anterior, pero no recuerdo cuál, que le llamaban protuberancial, aquí le llaman cisterna prepontina. ¿Ok? Pero es la misma que la cisterna protuberancial, prepontina, antes del puente. Ahí está el tronco basilar. Vean la cisterna premedular. Aquí está la cisterna pontina. Aquí es donde el agujero de Lusca llega hasta acá. Viene del cuarto ventrículo y llega aquí, y aquí drena. En la cisterna pontina, que está entre puente y bulbo, que le llamaban ponto cerebelar. ¿Ok? Simplemente cisterna pontina y no hay problema. ¿De acuerdo? ¿Mande? Fernanda. Entonces, No te escucho. No, la cisterna cerebelo es la misma que la cisterna magna. la cisterna magna es esta. Y se llama cisterna, vean, cerebelo vulvar posterior o cisterna magna. O muchos libros le llaman cisterna ponto cerebelar, digo bulbo, perdón, cerebelar. Nada más le cambian los apellidos. ¿Sí? ¿Ok? Porque ahí no hay una nomenclatura que diga a fuerza debe ser cerebelo vulvar. No, pues yo puedo llamarle bulbo cerebelar y muchos le llaman así. ¿De acuerdo? O pues nos vamos ya a la terminología. Generalmente todo el mundo lo conoce como cisterna magna. Vean en esta resonancia. En T1 ya cambian los colores, ¿sí? Y entonces vean, ¿por qué cambian? Si aquí lo vemos blanco, ahora aquí lo veo oscuro, ¿sí? Entonces depende del tipo de resonancia que le están haciendo, ¿sí? ¿Ok? Con medios de contraste o sin medios de contraste. Y vean, aquí están los colículos superiores e inferiores. Entonces esto es el tectum, entonces este espacio es la cisterna cuadrigémina o superior. Vean en las regiones laterales la cisterna ambiens
En los pedúnculos también hay una cisterna. ¿Sí? Una cisterna se llama cisterna peduncular. ¿Sí? ¿Sí? Luego, entre ambos pedúnculos, pues tengo la cisterna interpeduncular. Aquí ven la cisterna de la lámina terminal. Por supuesto, hay una cisterna de la cisura lateral, silviana. ¿Sí? La cisterna esta peduncular generalmente la conocen como crural. Crural se refiere a los pedúnculos cerebrales, a la región del pie del pedúnculo. ¿Sí? En algunos textos a esto le llaman crura. ¿Sí? Entonces, crural, cisterna crural, o del pie del pedúnculo, también le pueden llamar así. ¿Ok? Entonces, muchas dilataciones, hay muchas dilataciones, ¿sí? en el espacio subaracnoideo, y entonces esas reciben el nombre de cisternas. Por ejemplo, aquí estaba el surco del cuerpo calloso, y en un momento dado ahí, entre la fals o la hoz del cerebro, se dilata a nivel del cuerpo calloso y me da la cisterna, vean, paracallosa. Aquí está la cisterna paracallosa. Entonces, cualquier espacio que se forme, ¿sí? Me da una cisterna, pero las más conocidas son estas y serían las que se tendrían que aprender. Aquí ven la cisterna del pie del pedúnculo o crural, la ambiens, la cisterna cuadrigémina, ¿ok? La interpeduncular. Vean la cisterna de Silvio, la de la lámina terminal y la supraquiasmática, la del quiasma, ¿sí? Que está aquí, alrededor del quiasma óptico. Este es el receso supraóptico. Ok. Este esquema nada más es para recordarles que se tiene la misma estructura en médula. Pia, aracnoides, claro, su lámina basal, aracnoides, pia madre, vean el ligamento dentado que sale de la pia madre y que se va a la dura, y la aracnoides en su cara interna, y que hay un espacio extradural o epidural. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el encéfalo y la médula espinal. El mismo esquema que veíamos antes, nada más que ahora yo aquí veo la aracnoides y la dura. Y vean cómo llego a la segunda vértebra sacra, y aquí ya la dura madre rodea el filo. ¿Ok? Y entonces la médula termina entre L1, este espacio grande donde está la cauda equina, que es la cisterna lumbar. ¿De acuerdo? Y por fuera de la dura madre y el hueso está el espacio epidural o extradural. Bien, esto lo van a ver en fisiología también, pero el líquido cerebroespinal que está aquí ubicado, tiene muchas funciones, muchísimas funciones. La principal es actuar como un sistema amortiguador físico. ¿Ok? Entonces, así como cuando vamos a la alberca y alguien dice, oye, pues yo te enseño a nadar, nos puede cargar con una mano porque no pesamos en el agua. ¿Estamos? Así le pasa al tejido nervioso, al sistema nervioso central. Como hay agua adentro y hay agua afuera, ¿no? Entonces su peso baja relativamente, mucho, ¿sí?
Y entonces, pues no lo sentimos, no sentimos ese encéfalo dentro de mi cabeza. ¿Ok? Eso es el fenómeno de amortiguación física. Y lo más importante que debemos recordar, si yo en este momento recibo un golpe en la región frontal intenso, el encéfalo se desplaza hacia atrás y entonces el lóbulo occipital choca contra el hueso y vemos estrellitas. O sea, estoy estimulando a las áreas visuales. ¿Queda claro? Es un estímulo mecánico. Y entonces el lóbulo occipital, al recibir el golpe de frente, desplaza el encéfalo y el lóbulo occipital pega ahí. En cambio, si yo recibo un golpe en la región posterior, ¿sí?, lo que se desplaza es el lóbulo frontal y choca contra el hueso. La corteza prefrontal. ¿Y qué puede ocurrir? Que pierda la memoria, que no sepa quién soy. ¿Sí? Así como los chistes o la vida diaria que salió a comprar tortillas y regresó 20 años después. ¿Sí? Se cayó, se resbaló, se golpeó en la región posterior y nunca recordó quién fue. Bueno, para que vean que es interesante, ¿sí?, los mecanismos de golpe y la función amortiguadora del líquido cerebro espinal. En un estado normal, el encéfalo se mueve dentro de la cavidad, ¿sí?, con cierta fuerza, ¿sí?, pero no pasa nada. ¿De acuerdo? Traumatismos intensos, lógico. Sí. Es un amortiguador buffer químico por el contenido que tiene el líquido cerebroespinal. Puede intervenir como un amortiguador de este tipo. Ya lo verán en fisiología. Contiene aproximadamente la mitad de glucosa que la sangre. Entonces, las cifras que manejan generalmente son 50 a 60 miligramos por mililitro, ¿sí? Es dulce. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un momento determinado necesito glucosa, mis neuronas necesitan glucosa y entonces los tanicitos la toman de ahí como un recurso importante cuando no tenemos glucosa en la vía vascular. ¿Sí? Es un líquido que dicen que tiene aspecto de agua de roca, cristalino. No tiene impurezas, tiene X cantidades de sodio, de potasio, de los iones típicos, normales. Y tiene pocas células, generalmente linfocitos, no células de la fórmula blanca. No puede tener leucos. Si hay leucos, seguro hay un proceso infeccioso. Y seguro ese líquido ya no tiene aspecto de agua de roca. Tiene un aspecto amarillento, verdoso y hay un cuadro meningeo o etcétera. Es otra indicación de punción lumbar. ¿Ok? En infecciones necesitamos hacer cultivos para ver qué tipo de bacterias o virus hay por ahí, ¿no? Sobre todo bacterias. ¿Sí? Entonces no vamos a olvidar el tipo de células que lleva, ¿sí? Y básicamente eso es lo que se tienen que aprender de líquido cerebroespinal. Por supuesto, hay más componentes, ya algún día ustedes se los aprenderán, ¿sí?, todos los elementos que debe tener el líquido cerebroespinal, sobre todo si tienen especialidades relacionadas con esto. ¿Ok?
Bien, vean aquí nada más este esquema es para que observen cómo el espacio subaracnoideo se extiende hasta las raíces, los ganglios raquídeos, ¿ya lo vieron? ¿Sí? Se extiende hasta que aparece el nervio espinal y la dura madre, quedamos que se continúa, pero ahora ya recibe el nombre de epineuro. Ya no es dura madre, es epineuro. Es tejido conectivo, ¿sí? Entonces cambia el nombre. Este es la cisterna lumbar, donde vemos el filum terminal y la cauda equina, todo lleno de líquido cerebroespinal. Aquí vemos el agujero magno, ven el tallo cerebral, el cuarto ventrículo, la médula oblonga, ¿sí? Se ha cortado aquí parte del tallo, y ven la cavidad, y observan, esto es el espacio subaracnoideo, todo esto que rodea, porque la pía está rodeando a la médula oblonga y la aracnoides está pegada a la dura. Entonces aquí hay líquido y entonces ahí hay grandes tuberías, por ejemplo, esta es la arteria vertebral, hay raicillas, raíces, nervios, ¿sí? Todo eso lo encontramos en el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Todo. O sea, cualquier nervio craneal tiene que estar, tiene un cierto trayecto en este espacio subaracnoideo para llegar al sitio donde debe llegar. Obsérvenla aquí, vean, esta es la arteria vertebral, esta es otra arteria vertebral hipoplásica, ¿sí? Habíamos dicho que estas variantes son muy frecuentes, aquí van a formar el tronco basilar, ¿ok? Y todo esto es el espacio subaracnoideo. Vean estos filamentos. Estos filamentos es el trabéculo del espacio subaracnoideo, las células trabeculares. Esto es dura madre, la aracnoides, la cara interna, y esto es pía madre. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que ustedes se tienen que aprender con respecto al tema de medios de protección. Todos esos aspectos se los voy a mandar en un documento. Sí, y claro, los pueden ampliar en sus libros. Lo que está ahí es lo mínimo que debe conocer un médico general. ¿Ok? Y cualquier duda, pues ya la vamos viendo en las clases que vienen. Vamos a dejar hasta aquí la clase. ¿Sí?